Debido a esta situación, justamente se puso en marcha un programa para brindar protección a candidatos a cargo de la Secretaría de Seguridad, encabezada por Rosa Isela Rodríguez. ¿Qué fue lo que dijo la secretaria al respecto? Nuevamente nos vamos a enlazar con Roberto López hasta allá, hasta el queso. Buenas noches, Roberto, otra vez. Hola, Azul, buenas noches otra vez. Bueno, pues la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció un programa de apoyo a los candidatos, a los eventuales candidatos que tuvieran amenazas. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Se heredó el partido de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Hubo regiones del país donde decidían los candidatos y buscan actualmente seguir controlando mediante campañas de miedo. Bueno, lo que pasa es que según datos del indicador de violencia política de Etelect Consultores, desde el 7 de septiembre de 2020 al 31 de marzo de este año se registraron al menos 262 agresiones consideradas del fuero común contra de políticos, como veíamos también en el resumen visual que acabamos de presentar, Azul. El saldo es de 241 víctimas de diversos delitos. Y justamente para hablar de estas cifras tenemos en la línea a Rubén Salazar, director de Etelect. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Rubén, ¿me escuchas? ¿Qué tal, Roberto? No escucho muy bien, pero a ver, no sé si me escuchan ustedes. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Te escucho bien. Rubén, estas cifras que ustedes tienen en su indicador de violencia política, ¿podrías desglosar los tres principales delitos que se han cometido contra estos políticos, por favor? Claro que sí. Mira, de estas 262 agresiones tenemos un total de 241 víctimas, 25% de ellas son mujeres. Y los tres principales rubros, el más importante es el homicidios dolosos. Han asesinado hasta el día de hoy a 65 políticos, bueno, hasta el corte de este informe, que es el 31 de marzo, 61 políticos que han perdido la vida, de ellos hay 20 aspirantes a puestos de elección. La segunda variable que también es muy importante destacar es que hay 76 víctimas de amenazas, la gran mayoría de ellas dirigidas en contra de aspirantes a puestos de elección. Tenemos también 18 víctimas de privación ilegal de la libertad, entre ellas un aspirante al municipio en el municipio de Mezquitiga, la alcaldía de Mezquitica en Jalisco, por el PRI, que sigue secuestrado. Sí. Incluso se han hecho de algunas detenciones en donde presuntamente estarían involucrados algunos policías en el secuestro de este aspirante. Y también tenemos un total de 13 víctimas de homicidio en grado de tentativa, lo cual refleja también que esta violencia pudo haber sido mayor. De hecho, de estas 13 víctimas, 5 resultaron heridas por armas de fuego, ¿no? Esta es la radiografía general. Hay más delitos que se han cometido. Hay uno en donde hay una connotación netamente política en lo que se refiere a infracciones en contra de la dignidad. Estamos hablando de enfrentamientos, intimidación física y verbal, maltrato físico y o verbal, golpes que no requirieron ningún tipo de hospitalización. Aquí sí, enfrentamientos entre militantes, ya sea de distintos partidos y especialmente incluso dentro de los propios partidos, después de la inconformidad que se ha generado en los procesos de designación de candidaturas, ¿no? Ya, pues ahí están las cifras alarmantes y el tipo de delitos. ¿Hay algún punto de comparación con procesos electorales? Rubén, ¿lo tenemos? Sí, claro, mira, en relación al proceso electoral más violento que hemos tenido desde el año 2000, proceso electoral federal concurrente, hace 3 años, pues Etelect registró un total de 152 políticos asesinados, de ellos 48 eran aspirantes, pero ya con las cifras que tenemos ahora, este proceso ya sería el segundo más violento desde en lo que se refiere a elecciones federales concurrentes desde el año 2000. Estamos superando ya las cifras de la elección intermedia del 2015. En aquella elección hubo un total de 61 políticos asesinados, de ellos eran un total de 6 aspirantes. Actualmente tenemos ya lamentablemente 65 políticos, de los cuales 20 eran aspirantes. Entonces ya es la segunda elección federal concurrente más violenta desde el año 2000, solo por debajo del 2018. Sin embargo, sí hay que comentar que en comparación al proceso más violento, hasta el día de hoy sí hay un aumento del 26% en lo que se refiere a los delitos globales, a las agresiones globales. Pero en homicidios dolosos este es un dato que nos llama mucho la atención. Hay un descenso del 22%, es decir, si comparamos el mismo periodo del 7 de septiembre de 2020 al 31 de marzo de 2021, que es este periodo que estamos analizando, con respecto al mismo periodo de hace 3 años,
Hace 3 años ya habían asesinado a 84 políticos y de esos 84 ya eran 28 precandidatos y aspirantes. Entonces sí nos llama mucho la atención en este sentido, ¿no? Que hay un descenso en la parte de homicidios dolosos que puede tener varias explicaciones. Nosotros pensamos, de acuerdo, por ejemplo, al comportamiento mensual, los menores registros los tuvimos en diciembre y en enero. En diciembre tuvimos solamente 5 víctimas de homicidio doloso, en enero igual. Que fueron los 2 meses en donde hubo pues la etapa más crítica del confinamiento, ¿no? Y en donde la actividad política pues también se ha visto afectada. No ha habido actos masivos, no ha habido realmente pues las campañas convencionales que hemos conocido, ¿no? Con anterioridad. De hecho, ahora la comunicación digital pues ha sido una herramienta que ha, pues, de alguna manera, la que han recurrido tras esta situación que estamos enfrentando todos, ¿no? Muy bien, Rubén. Para terminar, por entidad, ¿nos puedes mencionar los 3 principales estados donde se han producido estos delitos contra candidatos? Sí, mira, en lo que se refiere a las agresiones globales, Veracruz está abarcando prácticamente el 20% de las 262 agresiones. El 20% se concentran en esta entidad, lo cual es impresionante. 1 de cada 5 delitos ocurre en Veracruz. Y en lo que se refiere a las víctimas, a los 65 políticos que han sido asesinados, el 20% también pertenecían a este estado. Esto es importante porque es la primera vez que las elecciones para renovar los ayuntamientos, es decir, las elecciones a cargos municipales de ese estado de Veracruz, se homologan con una elección federal. Es la primera vez en la historia. Entonces es interesante cómo esta violencia que ya venía ocurriendo con anterioridad en procesos locales que no se empataban con elecciones federales en Veracruz, pues ahora se está concentrando en esta elección. Un dato también interesante, rápidamente te digo, de estos 65 políticos asesinados, 74% eran opositores a los gobiernos de los estados. Y de los 20 aspirantes que han perdido la vida, 17 buscaban cargos municipales. De esos 17 que buscaban cargos municipales, 82% a su vez eran opositores a los alcaldes de los municipios que aspiraban a gobernar o representar, ¿no? Ya. Muy bien. Pues Rubén, ¿dónde se puede consultar estas cifras del indicador de violencia política? Mira, mañana estará ya disponible, será de acceso libre para todo el público en general en nuestro sitio web www.etelec.com. Pues gracias por el adelanto, Rubén. Te agradezco mucho. Buenas noches. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches.